Bueno, entonces, vamos a empezar con el estudio de las biomoléculas. Pero antes de eso, los precursores de esas biomoléculas, o sea, las moléculas a partir de las cuales se extrajo los elementos para construir todas las biomoléculas, eran esos 4 gases primigenios de los que habíamos hablado en la clase anterior. Ustedes vieron esta molécula. Sí, en su química orgánica, por acá también la vimos. No sé si me da el ángulo, pero si ustedes se dan cuenta, esta molécula es perfectamente simétrica, pero ella no se puede, no la puedo plegar completamente sobre mi palma de mi mano por más que la voltee, porque es una molécula tridimensional. Y como ustedes se recuerdan, es tan simétrica que sus enlaces están orientados lo más distantes posibles entre sí, ¿cierto? Esos palitos que ustedes ven allí, los enlaces entre carbono e hidrógeno, me refiero. Como es equidistante, pues ahí hay unos equilibrios de fuerzas de los que ahorita comentamos cuando pasemos a la presentación de PowerPoint, pero en sí recuerden que esta molécula es tridimensional, ¿sí? Algo que tenga por lo menos 4 átomos ya tiene posibilidades de ser tridimensional y esta tiene 5, o sea, lo es. Hagamos desfilar a la siguiente participante. Miren. Ella también tiene 4 átomos. Ustedes me habían dicho que se trataba del amoníaco, ¿cierto? También si yo la quisiera recostar sobre la palma de mi mano, pues no puedo completamente porque me va a quedar un poquito levantada, ¿cierto? No pega este nitrógeno contra el plano de mi palma de la mano. También es tridimensional. Tiene sus ángulos especiales. Cada átomo tiene sus ángulos. Aquí son los ángulos del nitrógeno, ¿cierto? Los de los orbitales en los cuales están compartiendo electrones con ese hidrógeno. Entonces, otra molécula tridimensional. Metano, amoníaco, por ahí ya tenemos carbono, hidrógeno y nitrógeno, ¿cierto? También había otra molécula en esa época primigenia que es el dióxido de carbono. Solo tiene 3 átomos. Y algo que tenga 3 átomos se nos sale del mundo tridimensional y se va al mundo plano. ¿Sí? Nosotros somos tridimensionales. Las biomoléculas prácticamente todas son tridimensionales, pero estos gases tan sencillitos, algunos eran planos. Es decir, si yo quiero recostar esto sobre la palma de mi mano, perfectamente todos los 3 átomos tocan el plano de la palma de mi mano. Este era el dióxido de carbono. Y aquí tenemos otro elemento que nos hacía falta, ¿cierto? Estaban carbono, hidrógeno, nitrógeno, y aquí apareció el oxígeno. Con carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno ya tenemos como el 90% del material con el cual vamos a construir los seres vivos. Estos eran gases en la Tierra primigenia, siguen siéndolo hoy en día. Les recuerdo que en ese tiempo la Tierra estaba bastante caliente. Entonces nuestra protagonista de hoy, el agüita, con 3 átomos, ¿sí? Es tridimensional, no alcanza a ser tridimensional, ¿cierto? Tiene 3 átomos. Es decir, si la recuesto sobre la palma de mi mano, a ver dónde la pongo, pues todos los átomos tocan el plano de la palma de mi mano, así quedó mejor. Sí, es decir, yo lo podría poner así, pero acostándola a ella se deja. Sí, entonces es una molécula plana. Y pues eso le confiere unas diferencias con respecto a esas otras 3 moléculas que habíamos visto. Entonces hoy vamos a hablar de esta molécula, vamos a conocer tan sencillita como es todas las maravillas que permite para la vida, ¿cierto? Es decir, para la bioquímica también. Entonces, me voy a permitir compartirles pantalla para que por favor me comenten si queda. Si me pueden ver mi pantalla, por favor. ¿Vamos viendo nuevamente las mismas moléculas? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces ahí tenemos los 3 gasecitos de los que estábamos hablando. El amoníaco, como ven ahí, trata de dar la apariencia de ser tridimensional. Miren lo que es la imaginación de bonita, ¿cierto?
pese a que estamos viendo esas imágenes en un plano, el plano de su computador o el de mi pantalla, pero yo tengo como la sensación de que esto es tridimensional. De hecho, lo es. Lo mismo el metano. Este sí no es, ahí se ve que es plano, sí, tiene solo 3 átomos y faltaba nuestra molécula de agua, ¿cierto? Que también es plana, aunque la pongamos así en perspectiva tridimensional, pero ya sabemos que la podemos recostar sobre el plano del tablero que ustedes tienen ahí. En este caso sería su pantalla. Ahora sí, ¿qué implicaciones tiene? ¿Por qué les digo todo eso? Es que vamos a comparar, que hemos dicho que de las moléculas y de las biomoléculas, como es el agua, ahí solo hay una biomolécula que es el agua, las otras no son biomoléculas, que todas las biomoléculas tienen una función en los seres vivos, ¿cierto? Por eso se llaman biomoléculas, pero que toda función depende de la estructura. Entonces, hablar de la estructura implica conocer, pues, de qué están hechos, no solo de qué están hechos, sino en qué forma están sus componentes ubicados en el espacio. Sí, nosotros podríamos decir, bueno, mi estructura de organismo humano es cabeza, tronco, extremidades inferiores, extremidades superiores, ¿cierto? Pero si tuviera esas cosas sueltas puestas en una mesa, de pronto, imagínense, sería una carnicería eso. No, ya sabemos que sobre el tronco está colocada una cabeza que corona todo el panorama, que abajito de la cabeza están los 2 brazos, uno a la izquierda, otro a la derecha, y en la parte inferior también hay 2 piernas. Es decir, no es lo mismo tener una pierna colgada de la cabeza, sería otra estructura, ¿cierto? Nuestra estructura, así como la tenemos, nos permite trotar. Si yo tuviera un brazo y una pierna abajo en la parte inferior, sería como difícil trotar, ¿cierto? O si tuviera lo mismo arriba, donde debo tener los 2 brazos, sería como difícil trepar árboles. O si la cabeza estuviera abajo del tronco, tendría dificultades para ver, ¿cierto? ¿Me entienden los ejemplos tan rústicos que les estoy dando? Simplemente para que ustedes caigan en cuenta que de la estructura depende la función. Funcionamos, nuestro cuerpo funciona como un cuerpo humano porque tiene una estructura adecuada de cuerpo humano. Ahora sí bien, ¿qué pasa con el amoníaco aquí? Pues resulta que está hecho de un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. ¿Sí? Esa es la valencia del amoníaco, del nitrógeno. Entonces puede con 3 hidrógenos que tienen como valencia 1, ustedes ya lo conocen. Entonces, sabemos también que los átomos tienen una propiedad y según esa propiedad se los ubica en la tabla periódica, una propiedad que se denomina electronegatividad, ¿cierto? Entonces, resulta que el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno, porque el hidrógeno, si ustedes recuerdan, está a la izquierda de la tabla periódica. En cambio, el nitrógeno, aunque no está tan a la derecha, sí está mucho más a la derecha que el hidrógeno. Por lo tanto, es más electronegativo. Y eso quiere decir que los electrones de valencia, es decir, este par de electrones que se están compartiendo aquí, acá hay otro par y acá hay otro par, ¿cierto? Hay 3 pares de electrones que se comparten. Y como los electrones se mueven, no están quietos, a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, ¿cierto? Por eso es difícil saber en dónde está cada electrón. La idea es que sabemos que los comparten entre los dos, pero ¿cómo se mueven? Más los atrae el nitrógeno y entonces pasan más tiempito cerca del nitrógeno que cerca de los hidrógenos. Entonces, como los electrones son negativos, el nitrógeno tendría a ser un poquito negativo en comparación con los hidrógenos, que como tienen menos electrones porque los están prestando más tiempo acá, habría una ligera carga positiva en estos extremos. Entonces, esta molécula tendría polos positivos, polo positivo y polos negativos, o polos positivos y polo negativo. Sin embargo, como es casi plana, no es plana en realidad, ¿no? Casi plana, pero no tan plana. Estas fuerzas con las que atrae los electrones el nitrógeno, si ustedes las suman por su física en forma de vectores, los ubican en el espacio, suman este vector con este vector y este vector, prácticamente casi que se anulan. Por estar equidistantes, aunque no se alcanzan a anular porque la molécula no es como tan simétrica. ¿Sí? Tiene como esas 3 paticas. Entonces, algo de polaridad tiene. ¿A qué me refiero polaridad? Que tiene un polo negativo por acá y polos positivos por acá. ¿Sí?
pero es una polaridad no muy alta. Veamos esta molécula de acá, el metano. La misma cosa, tridimensional, el carbono un poco más electronegativo que los hidrógenos, atrae los electrones con más fuerza, de tal manera que esto tendería a cargarse quizás un poco positivamente y esto más negativamente. Sin embargo, esta molécula, al ser perfectamente simétrica en el espacio, si ustedes recuerdan en su química orgánica, esto es un tetraedro regular, ¿cierto? Si yo uno las esquinas de los hidrógenos y las de abajo también, eso forma un tetraedro perfectamente regular, queriendo decir que si sumara todos estos vectores de fuerza en el espacio, se anulan completamente, de tal manera que no hay, digamos, exceso de carga negativa ni positiva hacia ningún lado. Esa molécula es perfectamente no polar. Tengamos en cuenta solo eso para lo que vamos a ver después. Esta tiene una pequeñísima polaridad. Esta tiene no polaridad completamente. Analicemos el dióxido de carbono. ¿Sí? Este dióxido de carbono también. Los oxígenos, si ustedes recuerdan, están un poquito más a la derecha que el carbono, ¿cierto? Son más electronegativos. De hecho, de los que hemos visto aquí entre todos estos átomos, es el más electronegativo de todos, hasta ahí. Sí, de tal manera que esto jala con una fuerza hacia acá los electrones y hacia el otro lado los electrones. Pero resulta que la dirección en que están orientados estos átomos, es decir, si ustedes, esto lo han determinado los físicos, ¿no? El ángulo que forman estos dos uniones, esta de acá con la de acá, es un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. Queriendo decir que aquí sí se vería perfectamente el vector de fuerza que tira los electrones para acá es idéntico al vector que los tira hacia acá. Es decir, si esto tiene menos 10 newton, este tiene más 10 newton, por poner una cantidad pues exageradamente grande para unos átomos, ¿no? Pero pues ya saben, las fuerzas se miden en newtons. Pues menos 10 más 10 me da 0. ¿Por qué? Porque estaban orientados perfectamente en el espacio de manera opuesta. Se anulan, de tal manera que no hay recargas hacia ningún lado de positivo o negativo. Entonces esta molécula también es perfectamente no polar. Y de todas maneras, acá les había dicho que aunque es un poquito polar, si esa polaridad no es suficiente para algo que vamos a ver más adelante aquí con el agua. ¿Qué pasa con el agua? Resulta que la estructura del agua es así y no es como el caso del CO2. Es decir, si aquí este oxígeno tuviera el otro hidrógeno acá a 180 grados, la molécula de agua sería no polar, como era el dióxido de carbono. Pero en este caso, el hecho de que tengamos un ángulo distinto a 180 grados, en este caso es de 104 grados con algo, alrededor de 105, ¿cierto? Es un poquito más grandecito que el ángulo recto, que es de 90, ¿no? Entonces, esto hace que esta fuerza y esta fuerza de vectores, ustedes cuando sumaron vectores allá en física los ponían en el plano, y pues claro, la fuerza resultante de los dos sería otro vector que va de aquí a acá. Queda fácil aquí, ¿cierto? Entonces ese vector claramente se ve que es distinto de cero. Cuando es distinto de cero, esta fuerza resultante de atracción de los electrones por parte de estos átomos constituyentes, pues tenemos que si hay una acumulación de carga negativa hacia el lado de donde se encuentra el oxígeno, y pues obviamente acumulación de carga negativa, positiva, perdón, donde se encuentran los hidrógenos. Es decir, el agua es una molécula que sí presenta polaridad, mucho más marcada incluso que el amoníaco. Ahora sí, como acá no hay excesos de fuerzas, ni recargas de cargas positivas, ni nada, porque se anularon todas las fuerzas, eso es perfectamente neutro, sin polos, igual que el CO2, pues es lógico que esta molécula no tenga nada de provocativo por unirse con otra molécula. Ustedes saben que existe la ley de atracción de cargas, ¿cierto? Donde lo positivo atrae lo negativo y viceversa. Pero si esto no es ni positivo ni negativo, no vamos a poder unir fácilmente dos moléculas de metano.
¿sí? Por eso es que estas moléculas son gaseosas. Pues la molécula no, sino el conjunto de moléculas. Una molécula sola no existe, siempre hay muchísimas. Entonces, no les interesa unirse unas con otras, entonces son gases. Es gas. Miren que aunque esta de acá también es polar, ¿sí? No le alcanza la polaridad pues, para atraerse mucho con otras moléculas y también a temperaturas ambiente es gas. Claro que si les bajáramos la temperatura lo suficiente a estas tres, las podríamos volver líquidas. En Europa, la luna de Júpiter que se llama Europa, hay un océano hecho de metano. Claro, pues estamos casi al cero absoluto, más como 200, casi 250 grados bajo cero de los que nosotros conocemos. Entonces, claro, y sí, como no hay suficiente energía cinética, pues esas moléculas se apegan y se vuelven líquidas. Pero con el agua no necesitamos enfriar tanto para que esto sea líquido y aquí así es como en la Tierra que la vemos, la que abunda es la líquida, ¿cierto? Incluso ahí hasta sólida. Miren que pese a que son moléculas más o menos del mismo tamaño, de hecho esta es más chiquita incluso, ¿sí? Estas son gas, 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 y esta a nuestras temperaturas de ahora de nuestra Tierra es líquida, ¿sí? Pese a que es como la más pequeña de todas. Porque miren, 4 átomos, 3 átomos, estos son 3 átomos también, esta también es pequeña, pero si ustedes suman los pesos moleculares, 16, 32 y 12 son 44, contra 16 y 2, 18, esta es más chiquita que esta. El amoníaco sí tiene 14 y 3, 17, esta es como la más parecida en tamaño, pero de todas maneras, hay la diferencia de polaridad. Y esta que tiene 16, 12 y 4, 16, que son como comparables entre todas, pues esta sí es un poquito diferente. ¿Qué la hizo diferente? Pues justamente su estructura. Si ella no hubiera sido diferente de esas otras, pues no estaríamos contando todos los cuentos que les quiero contar aquí. Nos habríamos librado de la clase de bioquímica, porque la vida se originó ahí, en esos océanos que todavía existen de agua. Entonces, una de las cosas que habíamos visto en la clase anterior es que el agua es muy abundante, ¿cierto? Esta diapositiva ya la habían mirado. Hay miren, 1500 kilómetros cúbicos de agua en la Tierra, la mayoría salada y una pequeña porción del 3% que es agua dulce. Habíamos dicho también que tenía una serie de propiedades de las que hoy sí vamos a hablar. Esa vez solo les puse esta diapositiva así, pero vamos a hablar de todas esas cosas que están ahí. Entonces, comencemos. Y pues todo comienza con la estructura del agua. Ya vimos que es obviamente distinta a esos otros 3 gases iniciales, ¿cierto? Y pues acá fue ideal que se formaran océanos de agua y no de metano, ni de amoníaco, ni de ninguna otra cosa. Entonces, en su composición sabemos que tiene eso, ¿cierto? 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y ya vimos que estos se unen a través de enlaces covalentes. Ustedes ya habrán estudiado en su química fundamental, en la primera, de que existen varios tipos de enlaces, ¿no? Y aquí son covalentes. ¿Qué quiere decir? Que pese a que el oxígeno es bastante electronegativo y el hidrógeno menos electronegativo, pero no lo es tanto. No hay una diferencia tal que sea capaz el oxígeno de arrancarle el electrón de valencia al hidrógeno. No le alcanza esa fuerza, es decir, lo tiene que compartir. Pero como es de más fuerza, pues lo va a tener más tiempo rondando cerquita del oxígeno. Lo mismo con ambos oxígenos. Entonces miren que en esa gráfica que ustedes ven allí, que simula ser tridimensional, si ustedes se sugestionan, la verán tridimensional, ¿sí? Hacia acá habrá una parte negativa, hacia esta especie como de triángulo que está formando. Y hacia acá habrán como carguitas positivas. Pero como se trata de enlaces covalentes, les recuerdo que los enlaces covalentes son los enlaces más fuertes que hay, es decir, los más difíciles de romper. ¿Por qué? Pues porque están compartiéndose los electrones. Ninguno de los dos átomos, en este caso hidrógeno y oxígeno, se va a dejar quitar
su electrón. Prefieren estar unidos y eso es lo que lo vuelve fuerte al enlace covalente. Si fuera iónico, pues alguno ya perdió el electrón, pues el que se lo ganó se va cargado negativamente y el que lo perdió se quedó cargado positivamente. Y pueden estar atrayéndose porque el uno es positivo y el otro es negativo, pero pues ya no con tanta fuerza como si fuera enlace covalente. Ahí es covalente. Entonces esa molécula es claramente, tiene esa característica de tener dos polos, polo positivo y polo negativo, con cargas no completas, sino parciales. ¿A qué me refiero? Completa sería si el oxígeno le hubiera robado el electrón al hidrógeno. Sería un oxígeno con un signo negativo acá. No, va a ser es parcialmente negativo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que como los electrones de este par de electrones justamente están girando aquí, imagínenselo pues lo lento que voy yo, si esto gira como la velocidad de la luz, pero la mayor parte del tiempo están más cerca de acá. Pero este no los pierde porque siempre se dan sus vuelticas por acá. Entonces, esto también es parcialmente positivo. Ya a nivel de los esquemas que de pronto ustedes manejan, pues esos protones que tiene el oxígeno en el núcleo, los 8 protones, 8 neutrones, pues ellos están tan allá metidos en el núcleo es tan chiquitico ahí está muy grande, ¿no? En realidad es nada, es como un balón de fútbol, no, perdón, como una pelotita de ping pong en el centro de la plaza de Nariño de Pasto. Toda la ciudad de Pasto sería por donde andan los electrones, es decir, hay mucho más espacio donde están los electrones. Entonces ya sabemos que el oxígeno tiene 6 electrones en su capa de valencia, pertenece al grupo 6, ¿cierto? Pero como le gusta completar 8, le pide 1 a cada hidrógeno y ya tiene sus 8. Pero miren que como no los quiere soltar ni el uno ni el otro, pues se quedan formando un enlace covalente. Aquí no hay forma, ¿cierto? No le podemos robar al hidrógeno. Bueno, y el hidrógeno, ¿por qué es que no es tan lo contrario del electronegativo, electropositivo? Si aparece bien a la izquierda de la tabla periódica. El secreto del hidrógeno es que es el más chiquitico. Y los electrones del hidrógeno, o el electrón del hidrógeno, perdón, porque solo tiene uno, está mucho más cerca de su núcleo. Miren aquí. Aquí hay que pasar un primer nivel y en un segundo nivel, más acá, y en subniveles distintos, si se acuerdan de la notación espectral de esto, pero está más lejos, ¿cierto? Igual, hay mucha atracción de los electrones por parte de estos 8 protones, sí, que tiene el oxígeno, alcanza para atraer electrones de otros átomos, pero no para robarle al hidrógeno. La gracia de él es que es muy chiquito. Si fuera un pelito más grandecito, a lo mejor se lo quitan y así lo hemos visto al oxígeno, quitándole electrones a otros átomos. Bueno, entonces volvamos al asunto. Este ángulo de aproximadamente 105 grados posibilita la formación de polos. Eso si existiera una molécula de agua, pero es que resulta que una molécula de agua no existe. ¿Cómo así, profe? Tanta agua que hay. Pero miren lo que les estoy diciendo. Si ustedes toman una minúscula gota de agua, es decir, de repente una pequeña brisa, esa humedad que a veces está uno en tierra, en pasto, por ejemplo, está como la niebla y se le humedece a uno la ropa, ahí había agua, ¿cierto? Por poquito vaporcito que haya, hay muchísimas moléculas de agua. No se ha podido encontrar una sola, sería como complicadísimo. No son tan chiquitas, esos son billones, trillones y hasta más de moléculas de agua. Entonces, pues es lógico que va a estar con otras vecinas. Y además, por su polaridad, ¿sí? Como tiene, para decir que la carga eléctrica es parcialmente positiva, le vamos a poner la letra griega delta. No vayan a pensar que se trata del virus. Siempre en ciencia utilizamos el alfabeto griego, ¿cierto? Entonces miren que el oxígeno tiene un delta negativo aquí, es decir, carga parcial negativa, y acá carga parcial positiva, delta negativo, delta positivo, indicando que la molécula tiene polos, positivo y negativo, es polar. Cuando les digan que el agua es polar, no es que el agua es fría, hay gente que a veces confunde eso, no tiene nada que ver con eso, simplemente que tiene polos eléctricos, eso es lo que quiere decir. Pero como no está sola, pues
se va a encontrar con amiguitas y al encontrarse con sus amigas, pues tiene que suceder esto, ¿sí? Que las cargas parcialmente positivas de una molécula de agua se van a atraer con las cargas parcialmente negativas de otra molécula de agua, ¿sí? Y cuando ellas se acercan, forman un tipo de enlace que no es ni iónico ni covalente, sino que lo vamos a llamar enlace puente de hidrógeno o simplemente puente de hidrógeno. ¿Por qué le llamamos así? Porque es que si no estuviera ese hidrógeno ahí, haciendo puente entre estos dos átomos electronegativos, pues negativo con negativo se rechazarían. Pero miren que este, al ser positivo, forma o permite la formación de un puente que lo llamamos puente de hidrógeno. Entonces el agua tiene esa capacidad de formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Ya lo han medido, ¿verdad? Esto está entre cada oxígeno se pueden acercar hasta 0,17 nanómetros entre cada oxígeno. Y entre el oxígeno y el hidrógeno, pues hay un poquito menos, ¿no? Un poquito como la mitad apenas. Pero entonces, esta es una pequeña fuerza que une, ¿cierto? No es tan fuerte, ¿por qué razón? Porque no son cargas completas, sino parciales. Pero hay una atracción, pequeñísima, pero la hay. Bueno, y si eso es pequeñísimo, ¿por qué le ponemos atención? Ah, bueno, a los pequeñitos también hay que ponerles atención. Y vamos a ver una cosa, el mundo en el que vivimos, si bien es cierto el agua era una molécula bidimensional, el mundo en que vivimos es tridimensional. Tóquense ustedes y verán que son tridimensionales, ¿sí? Y tenemos mucha agua. Bueno, ¿y qué le pasa? Resulta que el agua, cuando está sola, es bidimensional. Pero cuando se encuentra con más moléculas de agua, permite tridimensionalidad. ¿Sí? Lo han visto ustedes. Cojan un cubo de hielo. Ah, caramba, eso es tridimensional. Bueno, ahí hay moléculas de agua. Nada más. Y claro, el espacio permite que aquí, pues como estamos en un plano, solo estamos destacando un puente de hidrógeno. Pero otra molécula de agua puede unirse por acá, otra venir por atrás, otra por el frente de la pantalla, es decir, desde sus ojos hacia acá, porque hay una tridimensionalidad. ¿Cierto? Entonces veamos algunas imágenes que nos permiten mirar esto también. Entonces aquí tenemos dos moléculas de agua unidas a través de un puente de hidrógeno, que es una fuerza débil, débil. Otra forma de representarlo, más feita, acá está como más bonito. Pero resulta que no solo hay dos, por muy poquitas que hayan, hay muchísimos millones de moléculas. Y entonces, cada molécula de agua puede formar puentes de hidrógeno con todas las moléculas de agua que tenga a su alrededor tridimensional. Entonces, por eso ustedes ven estas líneas punteadas. Y en realidad lo que tenemos cuando tenemos el agua es que hay como una malla donde hay muchas moléculas de aguas que están unidas por enlaces de hidrógeno. Y ustedes saben una cosa, ¿cierto? Cuando hay una fuerza débil, ¿sí? Y hay un proverbio que dice por ahí que la unión hace la fuerza. Es decir, si tengo una fuerza débil, pues es poquita. Si tengo 10 fuerzas débiles, bueno, ya como que es más. Pero si tengo miles de millones y millones, claro, eso se vuelve fuertísimo. Esos puentes de hidrógeno van a permitir no solo la tridimensionalidad del agua, sino que van a volver el agua como pegajosa entre sí, ¿cierto? En el sentido de que se pegan entre ellas las moléculas de agua. Y entonces, si nos vamos un poquito hacia la parte más tridimensional, en esta imagen ustedes pueden ver que se organizan en el espacio, pues, y habrán moléculas que están por debajo, por encima. En realidad yo acosté esta gráfica, en el libro viene paradita, ustedes pueden imaginarse que la vieron así. No importa las vueltas que le quieran dar, pero la idea es que esto es tridimensional. En síntesis, las medidas que han hecho es que por cada molécula de agua que hay, ella puede formar, es decir, estar unida con otras 4 moléculas de agua que están alrededor, pero no están en el plano, sino ya en el espacio tridimensional. ¿Sí? Eso es lo máximo que permite una molécula de agua, unirse a otras 4 moléculas de agua. ¿A qué me refiero lo máximo? Y es que habrá un mínimo. Pues claro, el mínimo sería que esté una molécula de agua sola, ¿no? En ese caso, la molécula de agua sería gas. Pero les cuento que es supremamente difícil conseguir gas de agua.
¿Cómo así que gas de agua? Yo conozco que el agua se puede evaporar. Miren ahí, la palabra no dice gasificación, dice evaporación. Vapor de agua no es lo mismo que gas de agua. Y pues ustedes se habrán dado cuenta, y en las nubes hay vapor de agua, ¿cierto? Si se han dado cuenta, la luz no penetra fácil a través de las nubes y eso a veces refresca y a veces debería dejar pasar solcito, sobre todo en estas tierras frías, pero en otros lados hasta es bueno que la nube no tapa eso, ¿cierto? Si fuera gas, el agua, que está en forma de vapor, pues sería del color del aire que ustedes están viendo. Y miren que el aire que ustedes están viendo, ¿cómo así que están viendo? Yo no estoy viendo el aire, dirán ustedes. Pues sí, les cuento que hay aire entre sus ojos y la pantalla donde están viendo esto. Y no les interfiere para nada, no es una nube lo que hay ahí. ¿Por qué? Porque el aire no es vapor. Si fuera vapor de agua, seguro no podrían ver bien lo que les estoy mostrando. Estarían viendo como a través de una nube. Entonces, gas y vapor, obviamente que no es lo mismo, ¿sí? Yo sí puedo conseguir vapor de agua por arriba de los 100 grados al nivel del mar, sí, sí, pero para conseguir gas de agua, mis temperaturas tienen que ser como las primigenias, ¿cierto? Muchos cientos, quizá más de 1000 grados para poder, tarea les dejo ahí, ¿a qué temperatura uno puede encontrar gas de agua? Es posible que lo había en otras épocas, o quizá en las profundidades de la Tierra puede que exista. Pero el agua que tenemos acá en la biosfera, es decir, donde estamos los seres vivos, pues no, pues tiende a ser la mayor parte del tiempo o líquida o sólida y gaseosa, como la conocemos, ¿no? En sus tres estados. Pero miren que lo que permitió entonces esta pegajosidad, esta adhesión más bien, de que las moléculas de agua no se quieran soltar, provino de la polaridad que tenía el agua. Si no hubiera sido polar, no se formaban los polos, cargas positivas y negativas, y no se hubieran podido atraer entre sí, y no sería tan pegajosa esa bendita molécula de agua. Aquí tenemos esa palabra pegajosa. En realidad uno dice, yo me he lavado las manos y eso no lo siento pegajoso. No me refiero a eso, se pegan entre ellas. Es decir, se adhieren mucho. Y por eso es difícil soltarlas. Por algo les dije que necesitamos unas temperaturas de quizás unos 2000 grados. Ustedes van a averiguar la temperatura del gas de agua, ¿sí? Para poder separarlas. Porque si bien es cierto, los puentes de hidrógeno son suavecitos o unas fuerzas demasiado débiles, pues hay muchísimos. Entonces, pues es complicadito romper esos puentes de hidrógeno. De esa polaridad y de esa posibilidad de formar puentes de hidrógeno, es de donde se derivan todas esas propiedades que vimos hace un ratito del agua, las que estaban escritas pero que no hemos analizado y que vamos a entrar a analizar enseguida. Recuerden que preguntas que tengan, por favor, váyanlas haciendo y que cuando sus estudiantes también les pregunten, pues también ustedes puedan resolverles. Miren esto. Familiar, ¿cierto? En el laboratorio, sí, pues los que no, ustedes sí conocen el laboratorio, ¿no? El colegio a lo mejor tenían, son los famosos beakers. Sí, aquí tenemos un beaker con cubos de hielo, son los vasos de laboratorio, ¿cierto? Agua sólida. Aquí tenemos agua en estado líquido, quizá esto está a temperatura ambiente porque no estamos ni calentando ni enfriando, ¿no? Pero esto está a una temperatura muy bajita, esto a una temperatura intermedia, de pronto a temperatura ambiente, y aquí como se ve claramente un mechero, vemos cómo se desprende el vapor. Entonces pues tenemos como por lo menos tres estados, sólido, líquido, vapor. Todavía no tenemos gas. Se podría en los laboratorios que tienen, digamos, cómo producir una temperatura, este mechero no me da más que unos 300 grados quizás, entonces no alcanzo a tener gas. Pero sí sé que esto está en otro estado distinto al líquido y al de acá. Entonces aquí el título de la diapositiva dice que hay unas constantes físicas que tienen pues todas las sustancias y el agua no se escapa de eso. Hay una cosa que se llama punto de fusión, es decir, es la temperatura en la cual pasamos del estado sólido al líquido y eso pues al nivel del mar y a una atmósfera de presión, que es como las condiciones estándar, sí, porque si cambian esas condiciones el valor cambia, ese valor es 0 grados centígrados, es decir, si yo tengo agua líquida y pongo a 0 grados centígrados, pues de pronto se me alcanza a congelar, ¿cierto? En esos países donde ahora está lloviendo, en vez de llover cae agua sólida, entonces está nevando por allá. Sí, a veces en el Galeras
suele caer nievecita cuando le llueve, entonces queda como la nieve ahí, porque allá en esa parte alcanzamos esas temperaturas de 0 grados o a veces menores. ¿Sí? A eso se llama temperatura de fusión o punto de fusión. No es lo mismo que el fenómeno de fusión. Fusión es pasar de sólido a líquido, pero punto de fusión es la temperatura en la cual eso sucede. ¿Sí? Y aquí tendríamos el punto de ebullición, pasar de líquido al vapor, en este caso. ¿Sí? Para condiciones de nivel del mar y una atmósfera de presión, pues se sabe que es de 100 grados centígrados. Si cambia la presión y la altura sobre el nivel del mar, esas constantes físicas, puntos de fusión y ebullición, cambian. ¿Sí? Por ejemplo, el agua acá en Pasto ebulle a los 92 grados. ¿Por qué? Pues porque estamos más arriba y hay menos presión que al nivel del mar. No tenemos una atmósfera, tenemos apenas, es decir, no tenemos 760 milímetros de mercurio, tenemos solamente 560. ¿Sí? Entonces, pues, eso hace que el agua ebulla a una temperatura un poquito menor. Y pues ya entenderán que eso puede cambiar. Entonces, el 0 y el 100 son a condiciones del nivel del mar. Entonces, una cosa que se sabe comparando el agua con otros líquidos comunes, pues nos tocó, acuérdense que el amoníaco, el metano, el dióxido de carbono, pues nos queda difícil compararlos porque esos son gases ya a temperatura ambiente. Entonces tocó conseguir unas moléculas un poquito más grandes que sean líquidas. Y ustedes conocen algunas de ellas. Por ejemplo, veamos aquí en esta tablita que aparece. Por ejemplo, el metanol es mucho más grande que el agua, ¿cierto? Tiene 12, 16, 28, 32 contra 18. Pero es como lo más chiquito que más se parece, el metanol. Tiene algo de polaridad porque tiene un OH. Esos OHs dan polaridad. El agua pues tiene par de OHs, ¿no? En últimas. ¿Sí? Pero miren que aquí tenemos punto de fusión, punto de ebullición. Esto es sacado del libro que les pasé, que está en portugués de Leninger. Ahí lo pueden estudiar del que está en español. Solo que aquí estaba más clarita la gráfica. Entonces, 0 grados centígrados, 100 grados centígrados para fusión y ebullición del agua. Comparemos estas dos columnas solamente con el metanol. Miren, resulta que el punto de fusión del agua es 0 grados, en cambio del metanol menos 98. O sea, es muchísimo más alto el del agua. Y veamos la ebullición. Es más alto el punto de ebullición del agua que el del metanol, pese a que ella es más chiquitina, ¿cierto? Comparemos con otro alcohol, que es el etanol. ¿Sí? Miren que el punto de fusión es muchísimo más alto y el punto de ebullición también es más alto. ¿Sí? 100 es más alto que 78. Es decir, las constantes físicas elevadas que dice aquí se refiere a eso. Pues punto de fusión y ebullición son un par de constantes físicas. Hay muchas otras, de algunas vamos a hablar hoy, que tienen todas estas sustancias, pero nos interesan las del agua. Resulta que el agua comparada con cualquier otra molécula, y pues miren, nos toca compararlas con alcoholes más grandes, hexano, benceno. Ustedes hacen la tarea de hacer la comparación, pero estas dos me sirven para lo que queremos explicar, por lo menos estas tres. ¿Sí? Sus constantes físicas son más altas. ¿Y por qué será que necesito más temperatura para pasar al vapor el agua que el metanol? Pues porque los puentes de hidrógeno que forma el agua son más, ¿cierto? Entonces las moléculas están más adheridas entre sí, de tal manera que no necesita tanta energía, tanta temperatura para sacarlas del estado líquido y pasarlas al gas a estas moléculas de metanol o a las de etanol, a las de otros de las sustancias que aparecen acá. ¿Sí? Ya era una gran proeza de que una molécula tan chiquita la tengamos en un estado líquido, en un rango tan amplio que lo definió el señor Celsius como de 0 a 100, es decir, dividió esa escala y dijo aquí hay 100 grados, 100 gradotes. Entonces hay una franja muy importante apropiada para la vida, ¿cierto? Porque los seres vivos acá en el planeta, pues estamos entre esas temperaturas. Ustedes dirán, ¿cómo así que 100 grados? Pues les cuento que hay bacterias que viven en aguas termales a un poco más de 70 grados y están vivas.
Sí, a 0 grados sí está como complicado, pero pues pueden más o menos congelarse y mantenerse vivas ahí, aunque sea en estado latente, pero por encimita de 0 grados incluso hay. De hecho, ahorita en invierno hay animalitos que están pasándola difícil por allá en el Canadá o en Rusia o en Siberia, ¿cierto? A menos 30 bajo cero, o a menos 30, perdón, valga la redundancia. Y pues, ¿y cómo es que no se congelan? Ah, pues ya hablaremos un poquito de eso. Bien, entonces, como aquí dice que todas las constantes físicas son elevadas para el agua, ¿sí? Comparemos otra constante física y reparemos en esta. Mira. El calor de vaporización. ¿Y eso qué es? Pues es otra cosa distinta, ¿cierto? Al punto de fusión y punto de ebullición. Pero dice que el calor de vaporización está dado en julios por gramo. Quiere decir que, según esto, cojamos para el agua. Si yo quiero evaporar 1 gramo de agua, necesito gastarme 2200 julios o joules, si ustedes quieren. De hecho, pues, si hablan el idioma de joule, esto creo que estaba en francés, pues obviamente tocaría convertirlo aquí también. Ustedes saben que otra de las medidas que se utiliza para energía, joule es de energía, ¿cierto? También es la caloría. Una caloría vale 4.18 joules, de tal manera que esto lo podrían pasar a calorías por gramo, ¿sí? Pero como todo está en joules por gramo, miren la comparación que hay aquí. Es decir, si yo necesito pasar 1 gramo de agua al vapor, me gasto 2260 joules. Si quiero evaporar 1 gramo de metanol, solo me gasto la mitad. Es decir, el calor de vaporización es mucho más alto y si dan cuenta para todos los demás, pues el agua es el que más alto calor de vaporización tiene. Y eso también tiene que ver con lo que les dije, que era difícil conseguir, si era difícil conseguir gas, sí, también aquí estamos viendo que es difícil siquiera conseguir el vapor, ¿sí? Es decir, que el agua pase del sólido al líquido, del líquido al vapor en este caso, pues se tendrán que romper muchos de esos puentes de hidrógeno para que algunas moléculas queden medio sueltas, que no se sueltan todo, ¿sí? Y formar el vapor. Porque si estuviéramos en medio líquido, pues tenemos muchos puentes de hidrógeno y entonces no se van a querer soltar. El agua estaría en ese estado bien condensado, que es el líquido, o incluso puede estar más condensado, que es el sólido o el hielo. Entonces, ¿para qué sirve esto? De que el agua no se evapore tan fácil o de que cuando lo haga yo necesite gastar mucha energía. ¿Sí? Aquí se destacó esos dos valores pues para que comparen que igual les gana a todos los demás. Bueno, ¿qué pasó entonces con ese calor de vaporización? Acá lo pusieron en calorías, miren, es simplemente dividir ese valor anterior por 4.18 y da este valor. ¿Sí? Pero aquí lo han comparado con el de el éter, ¿sí? El CH3 o CH3. Es 60 veces más grande que el éter, comparado con algo que es un poquito más grande que el agua, ¿cierto? Porque es que las otras moléculas de la tabla anterior son muchísimo más grandes. Y el doble del amoníaco, con el que sí es comparable en tamaño, y pese a que el amoníaco también tiene algo de polaridad, es decir, también puede formar puentes de hidrógeno, pues no es tanto como el agua. Miren, 2 veces el amoníaco. Entonces, pues aquí estamos haciendo vaporcito de agua. Ya sabemos que para que el agua empiece a hervir, ustedes si alguna vez tienen afán de salir al estudio, a donde sea, y ponen una olla grande de agua para hacer el café, pues la desesperación queda de que eso no quiere hervir, ¿cierto? Y eso el pasto hierve más rápido porque hierve a 92 grados. Pero bueno, hay que gastarle una energía. Al final llega la cuenta del gas o el cilindro del gas que se gasta rápidamente, ya lo saben. Bueno, ¿y esto para la vida para qué sirve? Pues calentar ollas de agua, eso parece que no es una cosa de los seres vivos. Pero obviamente sí necesitamos mucha energía para romper los puentes de hidrógeno y hacer que las moléculas de agua que tienen muchos puentes de hidrógeno sosteniéndolas, pues se rompan algunos y
se liberen grupitos de moléculas, es decir, acuérdense que no se rompieron todos. Aquí en el vapor pueden haber, no con 4 moléculas alrededor, pero por lo menos con 3 y se van pegaditas y por eso es que se ve la nube que no le pasa la luz tan fácilmente. Entonces, para los seres vivos esto es importante porque tiene efectos refrigerantes. ¿Y yo para qué quiero refrigeración si me hace frío? Pues no, eso no piensa este atleta que ustedes ven aquí, ¿cierto? Imagínense, ya ha jugado, qué sé yo, una media hora corriendo, haciendo cestas, pues este señor está incendiado. Ese músculo está gastándose ese ATP y produciendo calor en toda la... Uno se acalora pues cuando hace ejercicio, ya lo saben ustedes. Tienen frío, una trotadita los abriga. Pero si uno se abriga mucho, pues ya saben que uno suda. Miren lo importante que es eso. Porque al sudar, el agua tiende a pasar de ese estado líquido al vapor, a evaporarse de la piel. Y como vimos que al evaporarse absorbe mucha energía, pues eso es la manera en que uno se refrigera. De tal manera que si usted está sudadito y se seca, se va a dar cuenta que va a seguir sudando. Y si se sigue secando, va a seguir sudando. Y se va a morir por deshidratación. Así que por favor sude tranquilito y espere que se seque, que su organismo sabe, él es inteligente, sabe que el agua tiene alto calor de vaporización y entonces esa es la manera en que se va a refrigerar. Acuérdense que el organismo de ustedes, si se pasa de los 37 grados, entra en un estado de fiebre y si él llega por ahí a los 41 ya convulsionan y se pueden morir. Es decir, se necesita esa refrigeración. Entonces, miren, el efecto refrigerante del agua es bien importante ahí. Sí, y pues todo animalito que haga ejercicio, sobre todo los animales que nos movemos, sabemos que tenemos que utilizar agua como refrigerante. ¿Cómo será tan bueno como refrigerante que hasta los carros que la gente usa le echan agua en ese aparato que se llama carburador para refrigerante, ¿cierto? El agua sí, cuando se seca, pues le tienen que volver a cargar agua para que la máquina no se recaliente. Entonces, mire lo importante que es. No solo funcionó para los seres vivos, ya vimos que también servía, entonces se usa hasta para máquinas. Pero estamos en bioquímica, no nos vayamos a las máquinas. Ahora sí, acuérdense que las moléculas de agua, supongan que aquí tenemos una superficie de agua. Miren un mosquito ahí parado encima. Ahora vamos a ver por qué es que se puede parar encima un mosquito. Sí, uno sabe que una cosa que es más densa que el agua se va a hundir en el agua. Y el mosquito es más denso que el agua y no se hunde. ¿Y eso por qué o a qué se debe? Sencillamente, pues porque las moléculas de agua que aquí están representadas como puntitos están unidas con muchos puentes de hidrógeno con moléculas vecinas, de tal manera que es difícil romper como esa malla que se formó. Y como el mosquito tiene unas patitas, si ustedes logran capturar un mosquito y mirarle con una lupa, las patitas son un poquito aplanadas, es decir, no es un chuzo. De hecho, ustedes podrían hacerlo, si no me creen, ¿no? Ese zancudo tal vez es menos denso que el agua. Cojan un vaso con agua y pongan una aguja o un alfiler con cuidado, lo depositan sobre la superficie y ahí se va a mantener, no se va a hundir, ¿sí? A no ser que la tiren a toda fuerza y de punta. Si la acuestan ahí, ella ahí se queda, ¿sí? Pese a que es como unas 5 veces más densa que el agua, es decir, el material de acero, si ponen algo sobre acero, un tronco de acero en agua, pues se hunde porque se hunde. Pero no, miren que esta propiedad que tenemos aquí de esos puentes de hidrógeno es que hacia la superficie de donde está el agua, ¿sí? Pues como hay tantos puentes de hidrógeno, va a ser difícil romperlo y a eso le llamamos tensión superficial, ¿sí? El mosquito, bueno, se puede parar. Ah, pero yo no puedo caminar sobre el agua. Alguno dirá, es que Jesucristo sí pudo, pero bueno, ese no es el cuento. Lo que pasa es que este animalito, por tener sus patas, tiene más de 1 metro de largo, se llama, se los presento, le llaman el lagarto Jesucristo. Él camina sobre el agua. Utiliza la tensión superficial, no se hunde, es mucho más denso que el agua. Sí, pero utiliza 2 cosas, además de que no es que camine, él tiene que correr. Si caminara nomás, tal vez sí se hundiría. Ahí pues le tomaron la foto. El lagartico aquel necesita usar la velocidad. Es cierto que yo he visto que hay barcos
que tienen hasta 20.000 containers y no se hunden. Ah, bueno, eso es otro cuento. Eso sí ya es el empuje del agua, ¿no? Pero también ayuda a la tensión superficial, ¿sí? Porque sobre la superficie que va a navegar ese inmenso buque cargado de 30.000 tractomulas, pues imagínense todo el peso que eso carga. Claro que si se llega a voltear ya saben la desgracia ustedes. Bueno, volvamos a este porque queremos analizar otra propiedad, ¿sí? Tenemos otra vez, recordemos que se necesita energía para cambiar. ¿Cómo así que energía? Yo pongo esos trozos de hielo ahí. Si espero un ratito, estoy a temperatura ambiente y si estoy a 10 grados, esto se va a derretir, ¿no? Es decir, pasará porque hemos excedido el punto de fusión. Pero entonces, ¿qué es lo que excede ese punto de fusión? Aquí se lo ve más claro. Exceder el punto de fusión y llegar hasta el de ebullición, ¿sí? Es porque hubo una energía que me estoy gastando aquí. Aquí también hay una energía cinética, ¿sí? El movimiento. Y ahí es fácil verlo. Esa gráfica es muy ilustrativa porque uno ve que aquí como que las moléculas están tan apegadas, ¿sí? Acuérdense que les di un dato. Cada molécula de agua alrededor suyo puede tener 4 moléculas de agua unidas por puentes de hidrógeno. Eso sucede en el estado sólido. Pero ya en el líquido, eso no es 4 exactamente. Pregunta que les queda también, ¿cuántas en el líquido? Y en el vapor, ¿cuántas? Se van a sorprender cuando lo vean en el libro, ¿sí? No diría, no, aquí 4, aquí 2, acá 0. Ya sabemos que 0 no es, ¿sí? Pero la idea es que aquí está el máximo. Pero, volviendo acá, para pasar de sólido a líquido a vapor y después a gas, necesitamos energía que permita mucho movimiento de tal manera que ese movimiento sea capaz de romper los puentes de hidrógeno. Aquí con solo sacarlo de la nevera, la energía del ambiente ya es capaz de romper algunos puentes de hidrógeno. Entonces, se vuelve líquida. Pero yo la puedo tener líquida ahí si estoy en Pasto o en Ipiales o incluso en Tumaco, donde esté. Ahí se me va a quedar ese vaso con agua. No va a pasar hasta acá hasta que yo no le meta, pues, el gas o puede ser calefacción eléctrica, la que sea, pero tiene que exceder con creces, pues, el punto de ebullición. Y uno puede darse cuenta de una cosa, ¿no? Esas moléculas de ahí, pues, entiendo que están quietas. Aquí si medio muevo el vaso, veo que se permite el movimiento. Y aquí no necesito ni siquiera moverlo, sino que veo cómo salen burbujas y que el agua brinca y bueno. Es decir, la energía cinética, ustedes saben, es movimiento, ¿cierto? Entonces, entre más movimiento, más temperatura. Simplemente era para llegar a ese concepto. Tanta vuelta que da el profe, ¿no? Para decir que a mayor temperatura, más movimiento. Lo que pasa es que la temperatura, eso es lo que mide, la energía cinética de las moléculas, es decir, el movimiento que tienen. Moléculas de cualquier cosa que se muevan muchísimo, quiere decir que tienen más temperatura. Y moléculas que se mueven muy poco, tienen menos temperatura. Entonces, esa energía es importante por el movimiento. Es porque vamos a mirar una tablita que aparece acá para que revisemos otra propiedad que tiene el agua, ¿sí? Que se llama el calor específico, supremamente importante. ¿Y eso qué es? Bueno, es otra propiedad. Acuérdense que vimos punto de fusión, punto de ebullición, calor de vaporización y ahorita calor específico del agua. También le llaman capacidad calorífica algunos libros, pero ¿qué es? Ahí dice que es el doble que el del aceite o el del alcohol. Otra vez una propiedad física mucho más alta para el agua que para cualquier otra cosa. Y aquí vemos comparado con distintos materiales. Con la definición numérica vemos de qué se trata. Aquí está el agua comparada con aire, con mismo vapor, con hielo, con acero. Miren con lo que lo compararon. Con el hormigón armado, es decir, la mezcla con la que se hace cemento, arena, pues para hacer construcciones. Lana de vidrio, que es una cosa resistente al calentamiento. Ustedes saben que hay muchas cosas que van revestidas con lana de vidrio para que no se recalienten mucho. Entonces va a tener que ver con eso, ¿cierto?
¿Qué es entonces el famoso calor específico? Miren en lo que está dado, de ahí lo deducimos. Kilocalorías por kilogramo, o si ustedes quieren, pues como está kilo y kilo en ambos lados, pues calorías por gramo, puede ser, da igual. ¿Qué quiere decir? Necesito una caloría para 1 gramo por grado centígrado. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, ¿cómo está definido entonces este calor específico? Es la cantidad de energía que necesita 1 gramo de sustancia para que le podamos elevar la temperatura en 1 grado centígrado. ¿Sí? Es decir, si cojo agua a 14 grados, cojo 1 gramito, es decir, un cubito de 1 centímetro por lado de agua, ya lo tengo líquido, 1 mililitro. ¿Sí? Me voy a gastar 1 caloría para subirle la temperatura en 1 grado a esa agua. Y ahora sí comparen con todos los demás. Para estos gasto mucha menos energía. Es decir, que para calentar el agua, yo voy a necesitar más energía que para calentar cualquier otro material. Miren, casi 10 veces más que para el acero. Por eso es que el acero, si colocan una punta de un cuchillo en el mechero, pues se les recalienta y si ustedes lo están cogiendo de la parte metálica, al ratito lo sueltan porque se queman. Pero el agua, miren que no se calienta tan fácil. Ah, es difícil subir la temperatura al agua. Eso es lo que quiere decir. Bueno, ¿y eso por qué? Pues justamente tiene que ver con la imagen que vimos hace un rato. ¿Sí? Miren, aquí están los equivalentes. Las calorías ya puestas en kilojoules es 418. Sí, este es el equivalente, ¿no? Una kilocaloría sería 418 kilojoules. O una caloría 418 joules. Sí, en otras unidades es que está. Entonces, miren, volviendo al asunto. Hace un rato definimos que la temperatura es una medida del movimiento de las moléculas. ¿Sí? Y el agua, como está pegada con tantos puentes de hidrógeno a otras moléculas de agua, pues es difícil moverla, porque tendría yo que romper muchos puentes de hidrógeno, algo que no pasa en estos otros lados. Por eso esto se me calienta más fácil. Sí, es decir, el aire, si usted va, por ejemplo, a un sitio caliente, el aire en Tumaco le castiga la cara, el rostro, el cuerpo. Uy, ese aire caliente de esa arena que se calentó con el sol, los que han ido a la playa. Sí, qué caliente que está ese aire. Y uno busca echarse agüita, ¿cierto? Porque ahí sí tenía efecto refrigerante, ya vimos por el calor de vaporización, pero también que no le puedo subir, ¿sí? Ustedes están en el calor muy fuerte de la playa, si se meten al mar o a la piscina, donde sea, pues adentro está más fresquito, porque el agua tiene un elevado calor específico. Bueno, y eso es importante, ¿por qué? Porque resulta que su cuerpo, muchachos y muchachas, tiene nada más ni nada menos que el 65% de agua. Ah, caramba, ¿y eso qué quiere decir? Pues que la mayor parte de lo que yo soy agua. Y como estoy hecho de agua, pues va a ser difícil calentarme, ¿cierto? ¿Y cuándo es que me voy a calentar? Pues imagínense que uno puede estar, qué sé yo, me fui para la selva del Amazonas, 37 grados, 38 grados, si me voy para el desierto del Sahara, 50 grados a veces. Pero yo no adquiero esa temperatura y es gracias a que estoy hecho de agua. En primer lugar, no me evaporo tan fácil. Si estuviera hecho de éter, ¿qué tal? Se me evapora el éter, me quedo en seco. Y yo necesito el agua para otras cosas. Pero también me sirve para la regulación térmica, entonces. No solo me sirvió como refrigerante, ¿cierto? También para la regulación térmica. Porque pues yo no necesito llegar al punto de ebullición. Su temperatura, en el caso de nosotros los mamíferos, es como de 37 grados. En las aves puede ser hasta de 41 grados. Pero tienen que mantenerse así refrigerados, ¿cierto? Habrán otros que tienen menos temperatura, pero el agua también les sirve para eso. Ah, bueno, entonces sirve para que no, como regulador térmico. Pero resulta que esta propiedad sirve en las dos
o se puede entender en los dos sentidos. ¿A qué me refiero en dos sentidos? A que si fue difícil mover las moléculas de agua porque estaban agarradas por puentes de hidrógeno y por ende pues fue difícil subirles la temperatura. Si quiero lo contrario, es decir, si el agua se está moviendo mucho y tiene mucha energía, es decir, un agua que acabó de hervir, ¿cierto? Está el café recién hecho con esa agua hirviente. Yo me lo quiero tomar rápido porque es que ya empieza la clase de bioquímica y el bendito nada que se enfría y yo hasta me quemo. Se demora en enfriarse, ¿cierto? Es decir, de vuelta también va a suceder lo mismo pero al contrario. ¿A qué me refiero? Si tuve que invertirle mucha energía para romper puentes de hidrógeno y hacer que las moléculas se muevan, y si se están moviendo mucho, pues tengo que formar muchos puentes de hidrógeno para que esas moléculas se queden quietas. Entonces resulta que enfriar también va a ser difícil. Y esto para los seres vivos, ¿qué ventaja tiene? Pues sencilla, que también no solo a veces estamos en ambientes muy cálidos, a veces podemos estar en ambientes demasiado fríos, como los climas que les decía. Ahorita ya entró el invierno por allá en el hemisferio norte. Por allá unos amigos ya me mandaron, ves, está menos 27. Eso no lo da ninguna nevera que ustedes tengan, ningún congelador que ustedes tengan en su casa. Es mucho más frío. ¿Y cómo es que no se congeló esa gente estando hecha de agua? Ah, bueno, otras cositas ayudan ahí, pero el hecho de que tengamos agua hace que no nos enfriemos tanto. Claro, que si alguien se queda borrachito y dormido a menos 27 en la calle, pues ese no amanece. Por eso ellos ya están en calefacción. Y ahorita están creo que es uno de los inviernos más fríos que ha habido en muchos años, en decenas de años. Pues la están pasando como muy mal por allá. Bueno, ya los animalitos, nosotros como si nos hace frío, pues nos metemos a la casita, ¿cierto? La mamá siempre tiene cosita caliente para abrigarnos, uno se pone ropita, pero ¿y estos animalitos qué? Estos viven a la intemperie. Pero entonces el hecho de estar hechos de agua les permite mantener esa regulación térmica. Si hace mucho frío, pues no, el agua no, su cuerpo no se va a enfriar tanto, y si hace mucho calor, pues no se va a recalentar tanto tampoco, porque la temperatura es una de las cosas que necesitamos mantenerla estable. Ya saben que si uno está con fiebre, está enfermo. Si está con hipotermia, pues también está como de llevar al hospital, es decir, por debajo de 37 grados. Sí. Ahora imagínense, miren, aquí hay nieve en estas montañas, quiere decir que esto está frío, ¿no? Que está líquido, pero estos animalitos están casi a 0 grados, a veces esto se congela. De hecho, en invierno se congela esta parte y veamos unas gráficas aquí. Bueno, más adelantito vemos esa gráfica que les digo. Bueno, esta es otra cosa que sabemos del agua y tiene que ver con esa consultita que les acabo de dejar. Sí, pues entonces de una vez se las voy resolviendo, desafortunadamente. No es lo mismo que la presencialidad esto. Bueno, entonces, resulta que si ustedes se van a tomar un refresco, que no les aconsejo tomar este veneno que está aquí. Ya sabemos que eso no es. Si fuera bueno, no le harían tanta propaganda. Digamos que sea un tipo de bebida que se va a tomar. Pero ustedes, si están en un calor tremendo, dicen, echémosle hielitos. Y miren que el hielo, pese a que es sólido, y esto es pura agua, lo que está aquí, porque es un refresco con algo de tintica y azúcar y lo que sea, ¿sí? Pero el hielo se queda en la superficie. Pese a que es sólido, no se va para abajo. Miren ese fenómeno tan raro, diga uno. Es tan raro que uno lo ve y no lo cree, pero así es. ¿Será que se puede mandar ese hielo al fondo? Sí, los científicos lo han hecho. Ustedes también lo pueden hacer. Empujan un hielo con esos, pero si lo sueltan, él vuelve arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que eso tiene que ver con la densidad, ¿sí? Si una cosa que está en un líquido tiene menor densidad que el líquido, pues flota. Si tuviera mayor densidad, se hunde, se sumerge. Y el hielo claramente se ve que tiene menor densidad. De hecho, ustedes conocen los famosos icebergs, ¿cierto? Esos témpanos de hielo que están no están en el fondo del mar, están siempre en la superficie. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que la densidad del agua, del agua sólida es menor que la del líquido, ¿cierto? Ya los que han hecho medidas extremadas, pues pongamos un agua a 4 grados.
¿sí? Es como donde más densa es el agua. Si voy bajando de 4 grados, pues en algún momento voy a llegar a 0 grados. Y resulta que la densidad va a ir disminuyendo. O sea, hay algo que cambia en el agua que le disminuye la densidad para que el hielo se vaya para arriba. Es decir, si hace mucho frío y se llega a congelar el agua, no se congela abajo, sino que se congela arriba. Es decir, o si se congela arriba y cae, pues no cae, se queda arriba. Entonces siempre va a haber un medio líquido aquí, protegido por un sólido acá. ¿Y eso para qué sirve? ¿Y por qué sucede eso? Bueno, resulta que cuando el agua es líquida, hemos dicho que se rompen algunos puentes de hidrógeno. Cuando es sólida, pues tiene el máximo número de puentes de hidrógeno. Es decir, y se orientan perfectamente. Es decir, forma una estructura cristalina que deja como huequitos. Miren, aquí más o menos les muestra eso. Y al esponjarse el agua, pues baja la densidad. Tiene menos masa por unidad de volumen. ¿Cómo así que se esponja? Simplemente metan una botella de gaseosa papada al congelador y ven que se les puede estallar. Porque el agua se va a esponjar. Ah, claro. Es decir, va a bajar la densidad. ¿Y eso por qué? Pues miren que cuando hay roto algún puente de hidrógeno, estos se reorientan de alguna manera y se pueden incluso apegar un poquito más. Entonces bajan la densidad. Y eso, bueno, ¿para qué me sirve? ¿Para la vida? ¿Solo para romper botellas de gaseosa o para qué? Pues para la vida es supremamente importante. Miren lo que pasa aquí. Estos señores seguramente son, no sé si del Canadá o de Rusia, donde sea, donde esto era un río donde ellos están, pero el río está congelado y ellos quieren pescar. Y gracias a que el agua líquida es más densa, se queda abajo y el agua sólida se queda arriba. A ellos les tocó hacer un hueco para poderse poner a pescar. Y eso fue importante también para los pescaditos, ¿cierto? Porque imaginen esos peces si se congelara todo hasta el fondo, pues imposible nadar, ¿cierto? Y miren que las capas no son muy gruesas. Se congela es la parte externa. Es decir, se va congelando el agua y va quedándose arriba. Entonces, la gente camina, miren, los están parados sobre el río, pero como les digo, les tocó hacer un hueco aquí. En las partes donde hace demasiado frío, Antártida, por ejemplo, o en esas partes de la Siberia donde temperaturas han bajado de 70 grados bajo cero, quizás la capa máxima de hielo sólido sobre un río, sobre el mar, no pasa de 1 metro, quizás es lo que más. Pero 1 metro es un bloque grueso, ¿cierto? Hay que usar máquinas para romper si se quiere pescar. Pero entonces eso protege la vida. Miren ustedes los peces, aquí está todo congelado, ¿cierto? Porque eso frío tan bravo que está a menos 30 grados, menos 70, lo que sea que esté a -1, ya se congela un poco esto. Pero si es mucho más fuerte, es importante que esa capa protectora sólida, pues no permita que esto se congele. Así, la vida marina que hay acá, o acuática, obviamente de los ríos también, se mantenga. Si no, cada invierno se morirían todas las especies que tardaron miles de millones de años en evolucionar, pues se extinguiría la vida, ¿cierto? La vida acuática. Y eso no sucede, afortunadamente, ¿cierto? Entonces no solo era para tomar, para que se vea sabroso, pues el refresco con hielitos acá arriba. Alguien, es que me estorban, mejor deberían irse al fondo, diría, pero no, pues ese no es el asunto. La idea es que el agua está bien elegida por sus propiedades y como se dieron cuenta, todas derivan de sus puentes de hidrógeno, su polaridad, su estructura. Si no tuviera esa estructura, no podríamos tener todas esas cositas que hemos estado diciendo del agua. ¿Sí? Bueno. Veamos qué otras cosas hay sobre el agua. Cositas que ustedes las han visto desde el colegio, tal vez, pero recordémoslas. Seguro en biología también las han visto acá. Resulta que el agua es pequeña, sí, como molécula, ¿no? Que nuestras células están rodeadas de membranas. Acuérdense que vamos a hablar de bioquímica, entonces tenemos que situarnos ya en un ser vivo. Todos los seres vivos estamos hechos de células. No hay forma de tener un ser vivo sin células. Por eso es que a los virus todavía no los consideramos vivos, no tienen células, pues. Entonces, ¿a qué me refiero con esta gráfica que tienen ustedes acá? Ustedes conocen este fenómeno de difusión, ¿cierto? Todo tiende a difundir.
Si un día llega su hermano, su hermana perfumadito, abre la puerta, pues no se siente el perfume, apenas abre, pero después de un ratito, claro, se difunde. Ese perfume se huele, se siente. Todo difunde quiere decir que pasa de donde está más concentrado a donde está menos concentrado. Es una ley natural, una ley física. ¿Sí? Hay otras leyes naturales, la ley de la gravedad, por ejemplo. Si usted suelta un vaso que lo tiene, está de pie, se emociona porque llegó alguien, suelta el vaso que tenía con agua, pues se le cae, la gravedad se lo atrae. Sí, son leyes que se cumplen o no se cumplen. Aquí hay otra ley, la de la difusión. ¿Sí? Ahora sí, resulta que si la persona que llegó perfumada, pues no abrimos la puerta, pues el perfume no entra. A lo mejor está bien cerradito. Pero se puede colar por debajo, pero no. Pues supongamos que esté bien acolchado eso. No entra. Solamente cuando entra. Entonces en las células vamos a tener una especie de filtros que son las membranas, porque las membranas tienen esa característica, ¿no? Son semipermeables. ¿Qué quiere decir? Que algunas cosas pasan y otras no. Normalmente las cosas más chiquiticas pues, van a poder pasar. Y la molécula de agua es una de las cosas más chiquiticas que tenemos los seres vivos. Acuérdense que todas las biomoléculas de las que vamos a hablar son muchísimo más grandes. Entonces esta es especial también por eso, por su tamaño. Entonces este experimento que ustedes lo han visto y tal vez lo han hecho. ¿Sí? En biología normalmente hacen estos experimentos. Le ponen una membrana aquí en un tubito. ¿Sí? Tubito que es roto, ¿cierto? Pero entonces ponen la membrana pues para que no sea el vidrio que impide que el líquido pase ahí. Pues aquí está oscurito, de pronto alguna especie de tinta, una tinción, está hecha de moléculas también, pero esta membranita solo deja pasar moléculas de agua. Entonces, aquí la difusión va a trabajar de una manera bien especial. Claro, las moléculas de tinta están más concentradas aquí. Uno esperaría que pasen acá donde no hay casi tinta, esto es agua. Pero resulta que esta membrana no las deja pasar porque el tamaño del poro es muy chiquitico comparado con el tamaño de las moléculas de tinta. Pero entonces el agua sí puede pasar. Ah, entonces se va a salir el agua. Pues miren que no, porque el agua también va a obedecer a la ley de la difusión. Es decir, va a pasar de donde el agua está más concentrada a donde está menos concentrada. Y el agua pues obviamente está más concentrada acá. No cantidad, sino concentración. Porque aquí también hay agua, pero como también hay moléculas de tinta, ¿sí? Entonces efectivamente hay menos concentración de agua. Entonces el agua, como si la dejan pasar, difunde hacia acá. Y al difundir, pues se me llena este tubito y miren cómo sube el nivel. Claro, como entró agua se pone más clarito, ¿cierto? Se diluye un poquito. Entonces la famosa ósmosis que conocemos es eso. Difusión de agua a través de una membrana semipermeable. Es decir, en nuestras células va a suceder ese fenómeno. Porque justamente tenemos, pues no somos tubos, pero sí somos, cada una de nuestras células está rodeada de esta membranita y hay líquido tanto afuera como adentro de las células. Y ese líquido, pues, va a pasar de acuerdo a lo que la ley de la difusión le diga. Es decir, va a ser osmosis. Algunos decían que es que uno se pone un libro en la cabeza y por osmosis entra el conocimiento. No, solamente entra agua o sale agua por osmosis dependiendo de dónde esté más concentrada o menos concentrada el agua. Entonces miren que aquí en el ejemplo del libro de Leninger muestra que subió un poquito, ¿no? Se puede ver que hubo como una presión que hizo que subiera este nivel de agua, ¿sí? Si yo quisiera contrarrestar esa presión y medirla, para medirla podría empujar con, esto lo hacen en el laboratorio, ¿cierto? Para contrarrestar esa presión, ¿sí? Yo empujo con un émbolo. ¿Qué es un émbolo? Hagan de cuenta una jeringa que tiene la cosita de empujar. En vez de cosita de empujar, eso se llama émbolo, ¿sí? Si yo equilibro esa fuerza hasta que me quede al nivel que estaba, a eso yo le denomino presión osmótica, ¿sí? Que es otra constante física del agua. Y resulta que esa presión osmótica del agua también es alta. Y es importante, como cualquier constante física,
las del agua son más altas que las de cualquier otra molécula. ¿Sí? Van a ser, miren todo lo que nos permite el agua. Ahora, hay fenómenos que hoy no se los menciono, pero ustedes los pueden analizar porque los han visto. ¿Sí? El agua claramente está subiendo por aquí. ¿Sí? Si ustedes han visto el agua dentro de un tubo de ensayo, aquí se puede ver, porque esto es como un tubito. Si se dan cuenta, la superficie del agua no es exactamente plana, ¿sí? Sino que como que se curva en donde está llegando a la superficie del tubo, a la pared del tubo más bien. Es como una cosa redondita que llamamos menisco. Hay una concavidad aquí. ¿Por qué? Porque el agua usa esta propiedad de adhesión que tienen las moléculas. Acuérdense que están pegadas por puentes de hidrógeno. Se adhiere y pues si alguna molécula está aquí, pues otra se le viene adherida y después se le va otra adherida. Entonces, esa adhesión y esa cohesión, sobre todo en estos tubitos delgaditos, permite esto. Miren, aquí subió el nivel de líquido. Y esto es lo que nos explica cómo en los seres vivos, por ejemplo, en un árbol, que el árbol, saben ustedes que necesita agua, ¿cierto? Uno riega las matas y uno no necesita echarle agua a las hojas. Es decir, ahí se refrescarán y todo, pero esa agua no es la que le sirve, es la que succiona por la raíz. Y si se trata de un árbol de 100 metros de alto, pues el agua que absorbe por la raíz, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo fue que llegó 120 metros más arriba en las hojas? Allá donde se la necesitaba para la fotosíntesis. Sí, que las hojas fueron a buscar la luz del sol por allá arriba. Y necesitamos agua. No es la que llovió. Si llovió, sí, pero las del suelo es la que se succiona, ¿cierto? Entonces, este fenómeno de aquí de adhesión, ósmosis y estas cosas que hemos visto es lo que llamamos capilaridad. Bueno, ¿qué quiere? ¿De dónde viene esa palabra? Capilaridad. Viene de capilar, viene de una cosa que es como el cabello. ¿Y el cabello cómo es? Ustedes cogen un cabellito de ustedes y lo ven, el ojo no les da para eso, ¿cierto? Se puede ver el cabello, sí, pero no se puede ver que es un tubito que está lleno de un tinte que les da color de cabello negro, rubio, lo que sea. Son pelirrojos, pues tendrá tinte rojo, lo que sea. Sí, es un tubito. Y pues resulta que a través de los capilares esta cohesión y adhesión permite el fenómeno de la capilaridad, que es el que hace que pues la savia o las nutrientes del piso o de el agüita que toma la plantita llegue hasta bien alto. Pero no necesitamos hacer plantas para eso, para nosotros también. Porque es que acuérdense que nuestras venas también están hechas de capilares. ¿Sí? Es decir, venitas más delgaditas. Acuérdense que el corazón bombea y sale a través de las arterias una sangre bien rica en nutrientes y en oxígeno a repartirle nutrientes y oxígeno a todas las células del cuerpo, ¿cierto? Pero esa agua tiene que regresar, porque ya entregó nutrientes y oxígeno, pues tiene que regresar otra vez al corazón. Y si ustedes están de pie y esos nutrientes llegaron a los dedos de los pies, ¿sí? Eso tiene que regresar. ¿Cómo va a regresar? Resulta que los dedos gordos del pie y los otros dedos allá no tienen un corazón para bombear de regreso la sangre. Entonces, ¿cómo regresa? Ah, pues aquí está el asunto, la capilaridad. Si no estuviéramos hechos de agua, esa sangre, que lo que más tiene es agua, pues la capilaridad sería complicadísima, pero afortunadamente funciona, ¿sí? Entonces, miren todas las posibilidades que nos dio el agua. No era una cosita nomás para lavar ropa. Ah, no, eso hace parte de mis líquidos. ¿Qué líquidos tengo para que se ubiquen ustedes? Tengo líquidos en mi sangre, ¿cierto? Tengo otro líquido que se llama linfa, ¿sí? La sangre va por venas y arterias, ¿no? La linfa va por vasos linfáticos, también los tengo. Son como venas también, pero va la sangre filtrada sin células, por eso esa parte no es roja, sino como amarillenta. Y en nuestro sistema nervioso hay otro líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Por allá tampoco hay glóbulos rojos. Pero el líquido con los nutrientes sí va por allá. Ah, ve, todas esas son cosas líquidas. Además, dentro de nuestras células también hay mucho líquido.
Hay líquido intracelular, líquido extracelular. Entonces, por eso tenemos tanta agua. Nomás alguien que se machaca un barrito para reventarse y se molesta tanto ve que le sale agüita. Claro, tenemos mucha agua. Y afortunadamente la tenemos, ¿cierto? Porque ya vimos todas las propiedades o las ventajas que nos confiere. Pues la naturaleza eligió sabiamente, ¿no? Si hubiera elegido otra de esas moléculas, pues la vida sería muy distinta, ¿no? No la que conocemos. Pues me parece que no. Según nuestro entendimiento, no hay otra forma de vida porque los astrónomos andan buscando moléculas de agua por todo el espacio. Ya la encontraron en Marte, está sólida, pero dicen que van a usarla para ir a colonizar Marte, cosas por el estilo. Y andan apuntando telescopios para ver dónde es que hay agua en algún otro planeta de los que se están descubriendo. Y cuando ustedes nacieron, pues no se había descubierto ningún otro planeta. Ahora ya hay muchísimos planetas en los soles vecinos, es decir, en las estrellas. Siempre han habido, pero pues no los habíamos visto. Bueno, volviendo al piso, bajémonos de las estrellas. Resulta que aquí ustedes supongan que tienen una célula, ¿sí? Rodeada por una membrana que es semipermeable, habíamos dicho, que el agua tiene facilidad para pasar. ¿Sí? Ahora sí, si yo tengo esa célula, acuérdense que hay un fluido intracelular y un fluido extracelular. Sí, aquí sería el fluido extracelular. Y si yo aquí le pongo una solución que la llamaré isotónica, ¿qué quiere decir? Que tiene la misma concentración de cosas disueltas en agua que acá adentro. ¿Sí? Isotónica. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos la misma concentración de agua en ambos lados, pues el agua puede entrar y salir, pero de manera equilibrada. Es decir, si salen 100 moléculas, pues entran 100 moléculas y esa célula se mantiene así como ustedes la ven. Esto lo suelen hacer como experimento en biología también, con plantitas de cebolla, con células vivas. Ahora sí, lo que hacen es, por ejemplo, a la solución donde están viendo al microscopio, echarle algo de sal, disolver y pues como hay mucha concentración de solutos, estos puntitos son solutos, ¿sí? El agua se ve más concentrada adentro, entonces tiende a salir, entonces miren cómo se arruga la célula. Eso es cuando está en una solución hipertónica. Obviamente que esto son experimentos que uno hace en el laboratorio. Mi organismo se cuida de que esto no pase, porque se me van a morir las células, no van a trabajar. Eso es bien delicado. Se mantiene uno siempre en una cosa que se llama homeostasis, o sea, un equilibrio. Ahora, ¿qué pasará si hago lo contrario? Es decir, ya no una solución isotónica, igual concentración, ni hipertónica. La otra palabra ya se la están imaginando, ¿no? No sería hiper, que es mucho más, sino hipo, que es mucho menos, es decir, menor concentración. Si pongo esas células en agua, entonces el agua va a entrar. Como entra mucha, pues va a inflar, a hinchar mi célula y la explota y la rompe. Ese es un experimento que a veces se hace con las células, los glóbulos rojos. Normalmente nuestra sangre, pues, tiene la concentración isotónica con nuestros glóbulos rojos. Pero si uno coge un poquito de mililitro de sangre de un experimento y lo mezcla con otro mililitro de agua, las células se rompen. ¿Sí? La hemólisis que dicen. De ahí que entenderán que uno debe mantener ese balance hídrico para que las células estén trabajando bien. Eso es esencial para todo lo que vamos a tener que ver. Que las células estén bien, es decir, hay mecanismos para mantener así. Estos son experimentos, eso no sucede en la realidad. Si de repente uno se llega a deshidratar mucho, como por ejemplo cuando vaya y le da la enfermedad del cólera, no la ira, sino el cólera, ese producido por la bacteria Vibrio cólera, resulta que se daña ese balance hídrico y sale demasiada agua. Entonces, pues, se puede morir la gente, ¿cierto? De hecho, pues eso mata. Habían más de 10 millones de muertos por eso, pese a que hay con qué matar la bacteria. Pero pues, me refiero al equilibrio que hay que tener. Bueno, otra cosa es que el agua no se queda quieta. Tiene muchas cosas. Una de las cosas que ustedes saben es que al agua la denominan el solvente universal, ¿cierto?
Así dicen los libros de bioquímica. El agua es el solvente universal. Los de química también dicen. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Será que es capaz de disolver el universo? No, no quiere decir eso. Es como un sentido figurado, ¿no? ¿A qué se refiere? A que interactúa con distintos tipos de moléculas y a muchas de ellas las disuelve. Analicemos los tipos de moléculas que hay. Aquí tenemos, por ejemplo, esta que podría ser el cloruro de sodio. Es una sal, de hecho es el cloruro de sodio, miren, los sodios y los cloros. Aquí sí sucede una cosa que es distinto al agua, miren, porque el cloro es muy electronegativo, está en el número, en la familia, el periodo 7, en cambio este estaba en el 6, el oxígeno. Aquí están las moléculas de agua, ¿sí las ven, no? Están ahí merodeando un cubito de sal, cloruro de sodio, es perfecto, es un cubito perfecto la sal cloruro de sodio. Bueno, entonces, ¿aquí a qué me refiero? Como esto es muy electronegativo y el sodio es muy electropositivo, el sodio pierde el electrón que se lo da al cloro, ¿sí? Entonces miren que aquí cloro negativo, no dice delta negativo ni acá dice delta positivo. ¿Por qué? Porque aquí no es carga parcial, es carga total. ¿Cómo es carga total? Pues positivo se atrae con negativo y esto con los vecinos y forman un cubito perfecto. Así es el cristalito de esta sal. Todas las sales forman cristales, pero el único que es un cubo perfecto, bueno, pueden haber otras también. Este cloro de sodio tiene esa característica. Este es un compuesto iónico porque tiene iones. ¿Sí? Y pues claro, el agua está merodeando por ahí y miren la atracción fatal que puede haber. Miren esto, este sodio tan atractivo para este oxígeno que es parcialmente negativo. Sí, es parcialmente negativo, pero es que una carga positiva completa es muy atrayente para una molécula de agua. Es decir, ella va a querer interactuar aquí. Miren que no es un punto de fuente de hidrógeno, sino que se va a atraer, y esto sigue siendo tan fuerte porque el sodio tiene 11 protones en el núcleo, es decir, 11 cargas positivas, es capaz de atraer muchas moléculas de agua. ¿Y el cloro qué? Entonces ese no atrae moléculas de agua, ¿qué pensarán ustedes? Pues sí, porque es que también acuérdense que el agua es polar, también tiene cargas positivas acá en los hidrógenos y también van a interactuar como se insinúa en esta manera, ¿cierto? Estas cargas parcialmente positivas de los hidrógenos van a sentirse atraídas por este ion cloruro que es muy pues atrayente también. Entonces miren que el cloro pues se rodea de una capa de hidratación. También los libros la llaman capa de solvatación. Miren la palabra para dónde va. Estamos hablando de solvente, ¿no? De ahí viene solvatación. De tal manera que se ve rodeado ese cloruro de sodio, ese cloruro mejor, por muchas moléculas de agua. ¿Y qué pasa mientras tanto con el sodio? Pues que se ve rodeado de muchas fans, moléculas de agua, pero orientadas de la manera en que se da la interacción. Miren que se orienta distinto, pero igual estos dos se separan. El agua es capaz de separar. Es decir, ustedes pueden coger un trozo de hielo, de cloruro de sodio, pues a veces vienen, de pronto si van a la Catedral de Sal de Zipaquirá, ven que hay hasta paredes inmensas de cloruro de sodio, ¿no? Losas grandes, pero lo que nosotros tenemos en la casa es la sal de mesa, que si ven de cerquita con una lupa, pues ven los cristalitos de cúbicos y hay muchísimas moléculas de cloruro de sodio. Pero se han dado cuenta que si echan una cucharada de sal sobre un vaso con agua y agitan, se desapareció la sal. Claro, sucedió esta solvatación. Es decir, a un compuesto iónico, el agua lo disuelve con una facilidad pasmosa. Es lo que le queda más fácil para disolver. Ah, claro, disuelve. Eso está bien. Cosa que, por favor, no vayan a ir nunca a la Catedral de Sal de Zipaquirá y echarle vasos con agua a las paredes porque se van a tirar la catedral. Antes que se la tiren, ya los llevan a la cárcel porque es un patrimonio cultural. ¿Cierto? De hecho, pues, mucho cloruro de sodio nosotros tenemos en nuestros líquidos. Es uno de los solutos que tenemos ahí disuelticos perfectamente, ¿cierto? Entonces, el agua, claro, es un buen solvente. Cualquier otra sal que le pongan que sea iónica,
la va a disolver con mucha facilidad. Ah, bueno, esto está cerca de convertirse en el solvente universal, porque a todas las sales iónicas las disuelve. Pero veamos que hay más. ¿Qué pasa cuando hay compuestos que, no siendo iónicos, se parecen al agua? Acuérdense que el agua era un solvente polar. ¿Sí? Entonces, hay muchas moléculas que son como el agua, es decir, son polares. No quise decir aquí que sean líquidas ni sólidas, no, son polares sencillamente. Por ejemplo, esta, miren, la glucosa, que habíamos dicho que es el combustible preferido por los seres vivos, ¿no? La gasolina nuestra. Al ser polares, pues tienen cargas parciales, ojo, positivas o negativas, que permiten la formación de puentes de hidrógeno con el agua. Entonces el agua también se va a unir así como si fueran otras moléculas de agua, pero se van a unir a estas moléculas, en este caso el compuesto polar, que el ejemplo es la glucosa. Cuando esas moléculas atraen moléculas de agua para formar puentes de hidrógeno, se dice que son moléculas hidrofílicas. Siempre el griego acá, ¿no? Hidro, agua, filos, amor o atracción. Hidrofílicas, que atrae el agua. Y claro, esas que vimos hace un rato, las iónicas, también son hidrofílicas y bastante, pero las polares también lo son. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Entonces, si la molécula polar de la que estamos hablando tiene grupos como estos, miren, un grupo, por ejemplo, carbonilo de una aldehído, una acetona, miren que permite la formación del puente de hidrógeno del agua, ¿cierto? Si tiene un grupito N nitrógeno, es decir, un átomo electronegativo, no se va a unir con el oxígeno, ambos son electronegativos. Hay que hacer el puente con hidrógeno. Lo mismo si tiene un grupo ceto de cetonas o un grupo carboxilo, puede ser de un ácido, un grupo éter, otros tipos de grupos. Veamos aquí qué fue lo que pasó en este ejemplo particular. Aquí tenemos la molécula de glucosa, se las presento, miren. Tiene 6 carbonos, C6, 12 hidrógenos, H12 y 6 oxígenos. Y esos oxígenos, miren que están unidos a hidrógenos, así tiene grupos hidroxilo. ¿Sí los ven, no? Y claro, como esto tiene oxígeno aquí, oxígeno acá, no se podría unir por oxígeno, pero el hidrógeno sirve de puente, formando el puente de hidrógeno. Es decir, miren, se pueden formar varios puentes de hidrógeno que van a rodear a esa molécula de glucosa. Y si era un sólido, normalmente es un sólido, ¿cierto? Hay un azúcar que ustedes tienen en la casa que es un poquito distinto a la glucosa, pero es similar, tiene OHs, que es el azúcar con el que endulzan. También ustedes se habrán fijado que agregan una cucharada de azúcar sobre el agua, agitan y también el azúcar se pierde, ¿cierto? No se pierde porque ustedes le dan un sorbo y sienten que está dulce. Si hacen lo mismo con el de la sal, pues ya sabrán que tenía sal. ¿Sí? Entonces, resulta que a los compuestos polares también el agua los disuelve. Ah, entonces esto es cierto que parece que va a ser un solvente universal. Ya me disolvió los iónicos muy fácilmente. Me disuelve los polares con un poquito menos de facilidad, pero los disuelve. No sé si se dieron cuenta las palabras. Aquí dice a los iónicos, los disuelve fácilmente, porque se atraen mucho. Acá los disuelve porque hay atracción. Acuérdense que estas atracciones de puentes de hidrógeno pues son débiles, pero sumaditas hacen harto. Entonces esto también se forman muchas moléculas aquí y también los disuelve. ¿Sí? Ah, bueno, pero es que no es lo único que hay, ¿no? Vamos a ver qué más pasa. ¿Qué pasa con los compuestos no polares? Que también los hay. ¿Sí? Vimos que los polares los disolvió y los iónicos también. Hay unos que son no polares, es decir, no tienen cargas de ningún tipo por ningún lado. Qué lástima, ¿no? No los disuelve, porque estos no son hidrofílicos, sino hidrofóbicos. Fobia, miedo, temor, lo contrario a amor, atracción. Hidrofóbicos. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Pues habíamos hablado de que hay moléculas que necesitan no disolverse. ¿Qué tal? Si yo estuviera mi piel, mi pelo y me meto a una piscina, pues me disolvería, ¿no? Menos mal que hay moléculas que no son solubles.
En este caso, los compuestos apolares son hidrofóbicos. Pero entonces, ¿qué? Estamos resignados a, ¿y lo que tengo que llevar en la sangre, que es líquido, cómo hago? Buena pregunta. Ahí tienen que ir compuestos apolares insolubles. Ah, con razón digamos, se precipitan, me taponan mis arterias y me muero. Pero eso no sucede tan rápido porque hay cositas. Miren lo que sucede aquí. Cuando la molécula es no polar, supongamos que tenemos dos moléculas no polares, mucho más grandes que el agua, por lo general lo son, ¿cierto? El agua es chiquita. Entonces el agua, ella como que, si se encontraron dos moléculas, miren lo que va a pasar. El agua está como, hagan de cuenta, no sé si ustedes alguna vez han ido a las fincas, algunos señores tienen ovejas y para acarrear esas ovejas tienen perros. Hagan de cuenta que son perritos que quieren morder a las ovejitas. La quieren morder a esta molécula y también a esta. Están solas, pero entonces el rebaño se junta. Las moléculas no polares tienden a juntarse porque son de la misma naturaleza. Entonces miren lo que hace. Es decir, si bien no las puede disolver, sí interactúa con ellas. De tal manera que hace que las moléculas no polares pues se unan, no porque tengan cargas, ellas no tienen cargas, pero al ser de la misma naturaleza, a esa interacción que las une, la vamos a llamar interacciones hidrofóbicas. Ah, bueno, ya la cosa ya no es tan triste, por lo menos está propiciando interacciones hidrofóbicas y ustedes lo saben, ¿cierto? Supongan que pueden hacer este experimento, cogen un par de goteritos, los llenan con aceite, echan una gotita de agua en un vaso, perdón, una gotita de aceite en un vaso con agua y echan otra gotita de aceite en otra parte de la misma superficie del vaso de agua. ¿Sí? Dos gotas en extremos opuestos del vaso o lejos por lo menos entre las dos. Pero si dejan eso quieto, en algún momento las dos gotitas se van a juntar. ¿Sí? Ustedes han visto que eso sucede en muchas cosas que a veces hacen en la cocina. Los que ayudan en la cocina, pues los que no nos han dado cuenta, porque ahí a veces se mezclan cositas. Entonces aquí las interacciones hidrofóbicas, miren que hacen que el agua es el que está presionando para que las moléculas hidrofóbicas hagan interacción hidrofóbica, que se junten. Bueno, ¿y para qué las vamos a querer juntas? Pues para algo las hemos de querer de esa manera. Ahora sí, pero es que si yo las quisiera, es que tengo como la tentación de que hay que disolverlas. Vamos a ver qué se puede hacer, que el agua también nos va a ayudar. Aquí pues la solubilidad, ¿cierto? Ya vimos que el agua va a disolver cosas iónicas y cosas polares. Pero por ejemplo, estos compuestos tan chiquiticos ni siquiera son compuestos. El nitrógeno, que está en el ambiente, el oxígeno, que lo necesitamos respirar, tiene que llegar a la sangre. Si miramos estos como son no polares, no hay polaridad aquí, miren, es perfectamente simétrico. El CO2 también es polar. Pero miren el valorcito acá de las solubilidades. Es decir, si yo quiero disolver nitrógeno de ese del aire en agua, pongo a burbujear aire, solo puedo disolver 0.018 gramos por cada litro de agua. Eso es casi nada. Lo mismo con el oxígeno, 0.035, aunque el doble que el nitrógeno, sí. Qué poquito que se disuelve. Y menos mal, porque si no hubiera ese oxígeno disuelto, pues los animalitos acuáticos no podrían respirar, ¿cierto? Necesitan oxígeno, pero esa solubilidad es muy bajita de todas maneras. ¿Sí? El dióxido de carbono sigue siendo bajita. El amoníaco, que habíamos dicho que es más polarcito, un poquito más polar, miren la diferencia que tiene. Se disuelve muchísimo en agua, 900 contra menos de 0,1, es como 10,000 veces más soluble el amoníaco que el dióxido de carbono. Aquí se pueden dar cuenta la diferencia en polaridad que hay entre estos dos. Y si cojo el sulfuro de hidrógeno o el H2S, que también es polar, pues miren, duplicó a este. Es decir, cosas que sean polares son, como se puede ver aquí con estos simples ejemplos, muchísimo más solubles en agua. ¿Sí? Pero bueno, todavía nos quedó la espinita. Esos no polares tienen como lío, ¿no?
Resulta que existen otro tipo de moléculas en los organismos vivos que se llaman compuestos anfipáticos. Ojo, no se llaman antipáticos, son anfipáticos. Anfi quiere decir, es la misma raíz de anfibio, ¿no? Allá anfibio se la usaba para anfi, dos formas de bio, vida. Acá es anfi, dos formas de qué, ya no es de vida, ¿no? Sino de empatía, pático. Es decir, cuando alguien, yo tengo empatía con alguien, ese tipo me cae simpático. Lo contrario sería antipático, ¿no? No, el anfipático es que tiene las dos posibilidades. ¿A qué se refiere aquí? Pues resulta que son moléculas que por un lado son hidrofóbicas y por otro lado son hidrofílicas. Alguien dirá, es que son bisexuales. No es eso, muchachos. Tienen, sí, temor al agua y amor al agua en la misma molécula. ¿Y dónde será eso? Pues a tiempo, dice. Entonces veamos este gráfico que ustedes ven aquí. En este gráfico pues ven las moléculas de agua. Entre ellas pues hacen sus puentecitos de hidrógeno, estaban felices, pero les cayó una molécula de estas que está aquí, miren, esta es anfipática. ¿Por qué? Puede ser un ácido carboxílico como esos que ustedes vieron en su química orgánica, ¿sí? CH2, H2, H2, H2. 12, 16, 20 carbonos, ¿cierto? Y por acá el carboxilo. Resulta que este extremo de acá, ¿sí? Al tener un grupito carboxilo y cargado a veces negativamente, completa carga, es decir, esto es hidrofílico. En cambio, esta cola de acá, ¿por qué le llamo cola? Pues porque es larga, ¿no? Esto es hidrofóbico. Entonces, pues, pero ya vieron cómo las moléculas, como esos perritos que son esas moléculas de agua, asusaban a las ovejitas, bueno, esta molécula hidrofóbica, ¿sí? Le van a ejercer como su presión. Por acá, pues, puede haber una atracción bien interesante y va a ser rodeada por moléculas de agua. Pero acuérdense que no existe una sola molécula de nada. Por muy poquita que sean unas moléculas, son billones, millones, porque son tan chiquiticas que siempre hay muchas. Entonces no vamos a tener una sola. Entonces el esquema podría ser este. Ah, bueno, ya hay amigas. A ver qué vamos a hacer. Ya vimos lo que había sucedido hace un rato, ¿no? Que las hidrofóbicas pues van a sentir la necesidad de librarse de estos perros bravos que las quieren morder, de esas moléculas de agua que las están asusando ahí, y ellas van a querer hacer interacción hidrofóbica. Entonces, pues claro, mejor es juntémonos. Entonces aquí sacamos esa agua, por lo menos ya morderán a los de acá, pero a los de aquí esto se va protegido. No serían 3, serían muchas más. ¿Sí? Y van a llegar más amigas. Para eso están los amigos, ¿cierto? Para defendernos. Y en última se va a formar una cosa como esta, miren, después de tener muchas. Es decir, para uno solo escoger el agua y coger una molécula como esta anfipática, poner eso en la licuadora o con una cuchara, agitar y se me va a formar esta estructura, miren, donde estas colas hidrofóbicas se esconden del entorno acuoso y miren cómo quedaron de protegidas. ¿Sí? Porque la interacción hidrofóbica hizo que esto se juntara. Como esas gotitas de aceite del experimento que ustedes van a ir a hacer a la cocina y a juntar, pueden poner 2 gotas, 3 gotas, 5 gotas, todas se van a terminar juntando porque el agua las presiona. Y no es magia, ya vieron que son leyes naturales. Y miren que las cabecitas, es decir, esa parte de acá, que era la parte hidrofílica, pues feliz que la bañe el agua porque no le interesa, porque se aman, ¿cierto? Cargas positivas contra las cargas parcialmente negativas de la molécula de agua, quedan todos felices y contentos. Esta estructura que se formó se denomina, ahorita aparece el nombre, y lo que pasó aquí no fue que se disolvió, pero se emulsificó. Ah, ya, por lo menos no las disolvió, pero las emulsificó. Les cuento, hay una emulsión que ustedes a veces la usan todos los días. Se llama, no emulsión de Scott, es otra cosa. También podrá ser una emulsión quizás, y de hecho sí lo es, pero hay una más común, que en la casa la tienen, que es la leche de vaca. Resulta que en la leche de vaca hay compuestos así anfipáticos, ¿sí? Y se forman estas estructuras. Y aquí en este corazoncito de acá, de este entorno hidrofóbico,
la grasita que tiene la leche se mete, se esconde del agua también. ¿Sí? No es más que ustedes se pongan a hervir la leche y verán si es leche de buena vaca ordeñada, no de esa que le quitan todo y lo meten en bolsas, pues se forma la nata. Ah, la mantequilla, claro, ahí había mucha grasa. Sí, pues ayuda a que se separe un poquito. La idea es que naturalmente aquí hay emulsión y aquí en esta emulsión hay estas esferitas que se denominan micelas. O sea, esto se forma espontáneamente, no necesitamos ningún tipo de magia. Entonces, en la emulsión lo que hay son micelas. Y esas micelas sí que me van a servir para, acuérdense que tenemos pendientes esas moléculas que no se disolvieron. Entonces, las que no se disolvieron se pueden esconder aquí y en cierta medida emulsificadas yo las puedo transportar. Miren que esto va rodeado de agua. Ahora sí, ya por la sangre, por la savia, dependiendo de qué ser vivo sea, por la hemolinfa, lo que sea. Voy a transportar gracias a las micelas que se formaron por emulsificación y fue el agua el que obligó a estas moléculas anfipáticas a hacer eso. Sí, el agua sola no podría hacer nada, ¿cierto? Ustedes van, vaso con agua no es vida, pues necesitamos las demás biomoléculas. Pues miren que permitió micelas. Ahí tienen ustedes una micela un poquito más feita, pero es para compararla con otras estructuras. Y se pueden formar micelas de distintos tipos. Esa, pues, la más común, ¿cierto? Como una esferita. Aquí el entorno hidrofóbico, donde están las colitas de las moléculas anfipáticas, y acá las cabecitas de esa molécula, polares, que dan la carita, pues, al entorno acuoso. Aquí se la partió en dos, pues, para que se vea. Sería una esferita completamente redonda. Se pueden formar otro tipo de micelas, es decir, no se van a formar solo estas. Hay unas un poquito más complejas, por ejemplo, estas, miren. Estas se llaman liposomas, es decir, entorno hidrofóbico que interactúa con otro entorno hidrofóbico que a su vez da como una cavidad acá, miren. Y resulta que esto es como una bicapa de estas moléculas. Ya la palabra bicapa les suena bastante. Ahorita vamos a ver esto. Resulta que esto es un liposoma. Está partido por la mitad, se llena por acá. Bueno, quienes se hayan vacunado con la vacuna Pfizer o con Moderna, pues resulta que aquí dentro, acá en esta parte hidrofóbica, en el corazón de ese liposoma, es donde meten el, el ARN del SARS-CoV-2 para metérselo a ustedes como vacuna. Entonces este se transporta. Miren que uno lo meten en el músculo y eso se reparte y listo. Después el ARN se reparte a las células y entra. Ah, qué chéveres esos liposomas. ¿Y yo puedo hacer liposomas en la casa? Sí, ustedes lo han hecho. Bueno, no todos, no sé. A veces uno va a un parque de diversiones en la ciudad, a veces sucede eso, y resulta que los domingos a veces sabe ir, o al pueblo sabe ir un señor que les vende a los niños, o a los papás de los niños, ¿no? Los niños tienen que comprar un vasito con agua y con una solución mágica que la sopla con un pitillo y forma burbujitas, burbujitas de jabón. Usted puede hacerlo con el jabón, con el detergente, con lo que quiera. Que el jabón y el detergente son moléculas anfipáticas que van a formar estos liposomas. Usted se ha divertido mucho inflándolas y viéndolas como salen a volar. Bueno, esos son los liposomas. ¿Se han dado cuenta que esos liposomas se revientan facilito, cierto? Entre más los inflen, pues van adelgazando tanto, tanto que la dejan en una sola capa de una molécula aquí y otra molécula acá. Ya cuando se va haciendo más delgada, pues se tiene que reventar. Se llenó de aire acá. O sea, se le podía, ese aire que ustedes le podían meter acá, pues los científicos lo que le metieron fue el ARN de la vacuna. Ah, pero yo no vi que fuera una burbuja tan grande. No, pues es que son liposomas microscópicos. Pero como son delicados, Pfizer y Moderna, no sé si se habrán dado cuenta, necesitan una ultra refrigeración. Su refrigerado es de menos 70 grados, ahí es donde tienen que transportar esas vacunas. Sí, es distintas a las otras. Esas dos tienen esa característica, una ultra refrigeración. Cosa que si llegaron a Pasto las vacunas ultra refrigeradas y las llevan a Tumaco y se demoraron 3 horas en el camino y las llevaron así a temperatura ambiente, pues la vacuna ya no sirve, eso se ha reventado. Ah, y porque estos liposomas se parecen a, ¿y por qué es que usaron liposomas?
Pues porque se parecen a esto. ¿Sí ven? Esto es más grande, ¿cierto? Es una bicapa lipídica, es decir, este hueco que hay acá puede ser todo el citoplasma de una célula, donde hay organelos y otras cosas. Ah, entonces, miren que es una cosa que se formó espontáneamente, porque ustedes lo pueden hacer jugando a las burbujitas del jabón. Y eso permitió hacer las células en alguna época primitiva del origen de la vida. Y entonces guardamos un poco de cosas adentro. Entonces miren lo importante que es. Agua por aquí, agua por acá disolviendo cosas, agua que entra a veces porque se puede colar por ser chiquita, por las fuerzas que dijimos, y esto ya va dando como cara de que está vivo, ¿cierto? Pues así se originó la vida. De hecho, uno de los seminarios creo que es el origen de la vida, y pues algunas cositas nos contarán en este sentido o en otro sentido. ¿Qué otra cosa puede hacer el agua? Ya finalizando. ¿Por qué les digo finalizando? Resulta que la señora rectora nos citó a los profesores de la Facultad de Ciencias ahorita a las 4, entonces necesitamos terminar la clase CITAI. Entonces, por eso es que ya estamos terminando prácticamente el día de hoy. ¿Qué más hace el agua? Esto que está azul es agua. ¿Sí? Estas cadenitas que ustedes ven aquí, que ustedes vieron en su química orgánica, son no polares. Esto se parece al metano, ¿cierto? Muchos metanos unidos en cadena, pues no es metano, sino que, profe, esto es un isobutano. Sí, así es. Pero esto es una cadenita de alguna biomolécula que a lo mejor tiene eso. A veces tenemos anillos también aromáticos como este fenilo aquí, también es no polar. También va a interactuar con el agua, es bien. O sea, el agua no puede disolver las cosas no polares, pero ayudada con moléculas anticuáticas al hacer cosas como micelas, liposomas y estas, las puede ayudar a transportar, las puede emulsificar, es decir, esos lípidos se pueden meter. ¿Por qué dije lípidos? Así vamos a llamar a esas moléculas, ya hemos hablado de lípidos, ¿no? Las moléculas que son insolubles. Entonces supongamos que esto está unido a alguna molécula grande, porque es que normalmente las moléculas, biomoléculas tienden a ser grandes. Y el agua es chiquitina, pero entonces baña todo. Entonces hace algún tipo de presión para que estas dos cosas que son hidrofóbicas se junten, ¿sí? Haciendo posible la interacción hidrofóbica. Entonces, en un ejemplo que vamos a ver cuando veamos las enzimas, vamos a ver esto. Hay una molécula grandotota que es una enzima, y a las enzimas les gusta hacer algo con unas moléculas que se llaman sustratos. Cada enzima tiene un sustrato, una sustancia que la enzima la puede transformar en alguna otra cosa. Un ejemplo, el almidón que ustedes masticaron en el arroz que se comieron, hay una enzima que se llama amilasa en su saliva que ahí ya tendrían, el almidón sería el sustrato, la amilasa sería la enzima y los dos se unen. Pero el agua tiene que no molestar ahí, porque el agua está dando vueltas por aquí y no permitiría la unión. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues es tan especial la atracción que hay entre el sustrato con la enzima, ya lo veremos después, que, pues miren, ya no es cualquier puente de hidrógeno, sino unas interacciones a veces hasta más fuertes. Entonces el agua gentilmente cede su espacio, porque ya se mete en todo lado, es tan chiquita que cabe por cualquier lado. Hasta se cuela por las membranas a veces, dependiendo de qué tan concentrada está, ya vimos. Pero entonces ella, con esta presioncita de acá también ayuda a esa interacción entre la enzima y sustrato, y el trabajo de la enzima es transformar ese sustrato en otras cosas que después vamos a llamar productos. Es decir, ese almidón que se comieron ustedes en el arroz, al estar en contacto con la amilasa, que era la enzima, fue transformado en un producto que es la glucosa. Si ustedes mastican un rato un pedazo de pan, así sea muy simple, como el pan francés, si se ponen a masticarlo unos 5 minutos, uno normalmente no mastica tanto, ¿no? Pero si se ponen a masticarlo un tiempito prolongado, van viendo como el sabor cambia, se va volviendo dulce. Pues claro, están sacando glucosa, eso enzima está trabajando. Ahí están haciendo un experimento enzimático comprobable. El profe ha dicho muchas cosas hoy. Yo voy a ver si es cierto, lo voy a coger en la mentira. Cójanme en la mentira, los invito. Bueno, como les digo, por la reunión que tenemos, vamos a suspender en este momento. Déjenme decirles